Ok, vamos a ver en esta ocasión un ejemplo para derivadas parciales de orden superior. Es decir, normalmente trabajamos con derivadas parciales de primer orden, derivadas parciales de segundo orden, pero también podemos tener derivadas parciales de tercer orden, de cuarto, quinto, etcétera. De forma que cuando trabajamos con derivadas parciales de tercer orden o mayor, le llamamos derivadas parciales de orden superior. Bueno, pues vamos a considerar una función, en este caso una función de tres variables, f de x de y de z, dada por la expresión 1 menos 2xy cuadrada z más x cuadrada por y. Bueno, ahí podemos observar que tenemos las variables x, y y z, y vamos a obtener la derivada parcial o la derivada de cuarto orden, y la tenemos denotada con una f alargada y con subíndices y, x, y, z. Esto significa que vamos a derivar primero con respecto a nuestra variable y. Lo que resulte lo derivamos con respecto a la variable x. Lo que obtengamos lo vamos a derivar con respecto a la variable y finalmente lo que hayamos obtenido lo derivamos con respecto a la variable z. ¿Sí? Es decir, empezamos a derivar en el orden que nos está indicando de izquierda a derecha. Bueno, pues tomamos nuestro primer planteamiento, que sería la primera derivada parcial con respecto a y, lo cual sería igual a la derivada parcial con respecto a y de toda la expresión, es decir, de 1 menos 2xy cuadrada z más x cuadrada y. Las propiedades de linealidad permiten separarlo en diferentes derivadas parciales y nos quedaría derivada parcial con respecto a y de la constante 1 menos derivada parcial con respecto a y de la expresión 2xy cuadrada z más la derivada parcial con respecto a y de la expresión x cuadrada por y. Esta primera derivada, dado que es una constante, su derivada vale 0. Después tenemos el signo de operación negativo. Y aquí en esta expresión estamos derivando con respecto a y. ¿Sí? De forma que 2 por x por z se considera una constante. Y su derivada va a ser la constante 2xz por la derivada con respecto a y de nuestra variable de derivación, que ahorita es y, que sería y cuadrada, más la constante, en este caso de acá, que es x cuadrada, por la derivada de y con respecto a y. Realizando las derivadas, aquí vamos a tener 0, vamos a tener menos, que es este signo negativo. Al derivar y cuadrada con respecto a y nos queda 2y. Entonces 2y por 2 nos va a quedar 4xy por z. Más aquí es x cuadrada por la derivada de y, que vale 1, nos queda más x cuadrada. Ordenando, pues nos quedaría que la derivada parcial con respecto a y sería x cuadrada menos 4xy por z. Esa sería la derivada de primer orden. La de segundo orden, pues ahora va a ser con respecto a y, la de tercero, con respecto a x, la de tercero con respecto a y la de cuarto con respecto a z. Obtenemos ahora f de y de x, de forma que lo que obtuvimos en la primera derivada parcial, ahora lo vamos a derivar, pero con respecto a x. La expresión, que sería x cuadrada menos 4xyz, la podemos dividir de acuerdo con las propiedades de linealidad como derivada parcial con respecto a x de x cuadrada menos, aquí pues observamos que vamos a derivar con respecto a x, entonces tendríamos que 4y por z es la constante por la derivada parcial con respecto a x de nuestra variable, que es x. Al realizar las derivadas, pues aquí nos va a quedar 2x menos 4y por z, dado que esta derivada vale 1. Y con eso pues ya tenemos la derivada parcial de segundo orden f y x.
Para obtener la derivada parcial de tercer orden f de y de xy, pues vamos a derivar ahora con respecto a y lo que acabamos de obtener, la expresión 2x menos 4y por z. Separamos y tendríamos derivada parcial con respecto a y de la expresión 2x menos derivada parcial con respecto a y de la expresión 4yz. Al ser 2x una constante, dado que derivamos con respecto a y, esto vale 0, menos la derivada parcial de esto, que sería 4z, la constante, por la derivada de y, que es 1, pues nos queda menos 4 veces z. Y finalmente, vamos a tener entonces ahora que la derivada parcial fy de xy, pues va a ser igual a menos 4z. Para que al final la derivada de cuarto orden, que sería f de y de x de y de z, es la derivada parcial con respecto a z de la expresión que acabamos de obtener, que es menos 4z. Por lo tanto, pues va a ser nuestra constante menos 4 por la derivada de z con respecto a z, que vale 1, pues esto nos da menos 4. Y tenemos para este caso que la derivada de cuarto orden f de y de x de y de z es igual a menos 4. Como podemos observar, pues las derivadas parciales de orden superior pues son sumamente sencillas. Lo único que debemos de tener cuidado es seguir el orden establecido y con eso llegaremos a la solución sin error alguno. Para este ejercicio es todo. Muchas gracias.